En este video vamos a ver cómo hacer para trozar un pollo y separarlo en las distintas presas. Obviamente hay muchas técnicas y muchas formas de lograr este cometido. Se puede empezar por una parte, por otra parte. Les voy a mostrar cómo es que lo hago yo y cómo me es más fácil a mí. Después ustedes, si conocen alguna otra técnica que les es más fácil, obviamente utilicen esa. Para empezar tenemos obviamente por acá lo que es un pollo entero. Y después vamos a necesitar un espacio de trabajo que sea amplio para poder trabajar cómodamente con el pollo, en este caso una tabla. Y después en cuchillos, lo mejor sería un cuchillo de oficio, que es un cuchillo más chiquitito que nos permite hacer movimientos mucho más fácil para separar el pollo. Pero si no, también lo puedes hacer con un cuchillo de chef, que es lo que voy a usar yo en este caso, para mostrarte que igualmente se puede hacer sin ningún tipo de problema. Importante que el cuchillo esté obviamente bien afilado. Ahora sí, vamos a comenzar retirando el pollo del bowl. Y lo primero que nos encontramos es que por lo menos acá en Argentina viene así. En la parte de adentro una bolsa con los menudos y también el cuello del pollo. Esta bolsa simplemente la dejo separada porque no la voy a utilizar. Ahora, hay distintas formas de empezar a trozar el pollo. Lo que vamos a hacer es separarlo en todas las distintas presas. ¿Bien? Y a mí me gusta empezar siempre por las alitas. Lo dejamos acá que escurra un poquito el líquido que tenía. Y simplemente para empezar por las alitas, lo voy a levantar de una de las alitas y con el cuchillo vamos a hacer un corte acá, en la coyuntura, lo que sería como la axila del pollo, como si fueras a hacer un corte abajo del hombro, ¿bien? Para separar directamente los huesos. Hacemos un corte y fíjense que ahí ya se empieza a ver los huesos y acá justamente es donde se para el hueso y donde tenemos que pasar el cuchillo. El peso del pollo cuando lo tenemos colgando nos va a ayudar a hacer el trabajo y fíjense, prácticamente sin hacer fuerza, como ya se sale una alita. Repetimos el proceso con la otra alita. Lo levantamos, hacemos un pequeño cortecito y solo se va a ir desprendiendo por la coyuntura, que es como se llama donde se unen los dos huesos. Ya tenemos las dos alitas. Normalmente lo que yo suelo hacer es cortar la parte de las puntas de las alitas, porque esto normalmente no se utiliza, acá en Argentina no acostumbramos a utilizarlo, así que va a desperdicios, y la alita puede quedar así unida. Se le hace un tajito ahí para que el cuero no la tenga toda doblada, digamos. La puedes dejar así, con las dos presas de la alita, o si no, obviamente buscando la coyuntura entre los dos huesos, la puedes sentir con el dedo, puedes hacer un corte y separar los dos trozos de alita, ¿bien? Esto ya va a depender, al gusto de cada quien, depende de la comida que vayas a hacer. Para el video lo vamos a separar, retiramos ahí un poquito del exceso de grasa y con eso ya tenemos las alitas separadas. Ahora vamos a seguir con lo que son las patamuslos. Bien, esto que vendría a ser el muslo y la pata del pollo. Para eso lo primero que vamos a hacer es cortar esta piel que une la pata muslo con las pechugas. Simplemente levantamos un poquito, hacemos un tajo y fíjense cómo se va abriendo solo. Bien, estamos separando piel que hace que no estén tan juntas, que puedan estar más separadas. De un lado y del otro hacemos lo mismo. Y esto nos da mucha más movilidad. Lo que voy a hacer ahora es separar la pata muslo, separarla de la cadera. Bien, entonces para poder hacer bien el corte lo que tenemos que hacer es dislocarles las patas muslo. Simplemente agarramos ahí, fíjense, la pata muslo con una mano y hacemos fuerza para arriba. Fíjense cómo sacamos el hueso acá, ya lo dislocamos de la cadera. Lo mismo con la otra. La agarramos, le hacemos fuerza hacia abajo y ahí dislocamos el hueso. Ahí ya se salió, fíjense cómo quedó libre. Bien, retiro este exceso de grasa que hay por ahí para trabajar un poco más cómodo. Y ahora sí es que tengo que cortar la pata muslo, separarla de la cadera. El hueso ya está suelto porque lo acabamos de dislocar. Ahora, el hueso se une por acá, pero después hay un poquito de carne acá y un poquito de carne acá. Forma como una especie de tres, si lo vemos de costado. Bien, si lo vemos así, es carne, la punta del hueso y más carne. Entonces, con el cuchillo lo que tenemos que hacer es ese corte en forma de tres, como una pancita y volver a hacer una pancita. Fíjense, entra por ahí la puntita del cuchillo, vamos haciendo cortes despacitos, ahí hasta llegar al hueso, bien, y acá de vuelta para sacar esa carnecita que quedó. Bien, acá lo vemos como vendría a ser, ahí al hueso y acá la otra vueltita. La formita de tres más o menos, eso es una ayuda fácil para que se acuerden, y este es el hueso que dislocamos. Lo mismo vamos a hacer con la otra pata muslo. A mí es más cómodo agarrarlo así de atrás, pasamos el cuchillo por acá, hacemos ahí la formita de tres, llegamos al hueso
y de vuelta una pancita para terminar de separar. Bien. Y acá tenemos las dos patamuslo. De vuelta. La pata muslo se puede cocinar así, entera como está, ya sea al horno, a la parrilla, en la sartén, como vos quieras. O también la podés separar. Podés separar lo que es la pata del muslo. Para eso simplemente con el dedo, fíjense que el hueso viene de acá, llega hasta acá y acá comienza el hueso de la pata. Con el dedo vamos a sentir la coyuntura donde se unen los dos huesos y simplemente vamos a hacer un corte a la mitad, más o menos por ahí. Si tenés dudas, puedes hacer un corte despacito, ir viendo con el cuchillo, ¿ves? Y ahí ya se ve la unión de los huesos. Y si es la coyuntura, el cuchillo va a pasar súper fácil, apenas vas a tener que hacer presión. Y si sentís resistencia y presión es porque estás errando a la coyuntura y le estás dando al hueso. Bien, lo mismo. Acá sentimos que es ahí. Y fíjense qué fácil pasa. Y ahí separamos lo que son los dos muslos de las dos patas del pollo. También al bowl de las presas ya separadas. Y ahora nos queda, por este lado tenemos las dos pechugas y por este lado tenemos la cadera y el espinazo. Vamos a poner el pollo así en vertical. Acá tenemos todas las costillas y con el cuchillo vamos a hacer un corte a través de las costillas, que son bastante finitas y las deberíamos cortar sin problema haciendo un poquito de presión. Fíjense, ahí, fíjense que fácil bajó y lo mismo del otro lado, ahí estamos. Y ahora sí, lo tenemos que abrir con la mano, quebramos unos huesitos que había ahí, separamos uno, separamos el otro y nos queda simplemente unido por la piel. Ahí la cortamos, acá tenemos las dos pechugas, sacamos este exceso de piel y acá tenemos lo que es la parte de la cadera y la parte del espinazo. Acá abajo está la colita que normalmente se saca, bien, es esta puntita de acá, porque si hay algún tipo de desperdicio, de contaminación que pueda haber, está en la parte de la cola. Entonces eso se saca y se tira y esto lo podemos dejar entero, lo podemos partir a la mitad y nos queda separado. Si lo queremos cocinar, si lo queremos usar para caldo, hay gente que no lo come y directamente lo tira. Esto ya va al gusto de cada quien. Bien. Yo no suelo utilizarlo, así que lo voy a dejar acá. Después o lo utilizo para algún caldo o se lo doy al gato. Eso ya va en cada quien cómo lo quiere utilizar. Y ahora tenemos las dos pechuguitas del pollo, bien, que están unidas, están con el hueso, obviamente. Retiramos un poquito el exceso de grasa. Limpiamos ahí un poquitito la tabla. Y ahora, la pechuga, para separarla de forma fácil, bien, recuerden que estamos dejando todo con hueso, simplemente lo estamos trozando. Se puede cocinar así, las dos enteras como están, o si no, la acostamos con el hueso para arriba. Ponemos el cuchillo por la mitad, le hacemos un poquito de presión, acá, ahí, y ya después, esto es cartílago, sale muy fácil. Cortamos y acá tenemos las dos pechugas con hueso. Se pueden cocinar así y en el caso de que quieras hacer alguna preparación, por ejemplo un arroz con pollo y esto sea muy grande para una porción, simplemente con el hueso para abajo, bien, lo que sería así, vas a cortar, podés cortar a la mitad y ahí, y cuando cortás la carne después haces presión para cortar el hueso, o la puedes cortar en tres, ahí y ahí más o menos, dependiendo de los tamaños que quieras de porciones. Bien, en mi caso yo las voy a dejar enteras porque luego las voy a utilizar así enteras. Bien, y esta es la forma en la cual trozamos el pollo. Logramos obtener las dos pechugas con sus huesos, tenemos las dos patitas también, los dos muslos, bien, los vamos a poner ahí, y después tenemos las alitas, que en este caso las dividimos en 4 pedacitos. Bien, y ahí tenemos el pollo ya totalmente trozado en partes más pequeñas. Como vieron después, ustedes si quieren pueden dejar las dos pechugas juntas, pueden dejar la pata de muslo junta, pueden dejar las dos partes de las alitas juntas. Eso ya va dependiendo cada preparación, dependiendo cómo lo vayas a cocinar y los gustos de cada quien. Pero para que sepan, esa es la técnica que yo utilizo para trozar el pollo en sus distintas partes. Espero que el video les haya gustado, les sea útil y que hayan aprendido algo nuevo que puedan aplicar en su cocina en el día a día. Si este video te gustó, por favor dale un like y suscríbete al canal. Y en mi canal también vas a encontrar un montón de recetas con pollo para las cuales esta técnica de trozado te va a venir muy pero muy bien. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. ¡Nos vemos!